RTP. Y está con nosotros en la línea 7:14 de la mañana el doctor Germánico Maya. Él es expresidente del Consejo de la Judicatura y vamos a hablar de lo que tal vez tú conversabas un poco más de mañana, unos minutos antes, y es esta pugna que hay entre el gobierno y la Corte Constitucional. Bienvenido a la mañana en RTP, doctor. Muy buenos días, distinguidos periodistas. Mi saludo para ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía. Estoy listo para absolver cualquier consulta que esté a mi alcance. Doctor, nuevamente un gusto tenerlo aquí con nosotros. Mi primera pregunta sería, el gobierno y los aliados del gobierno hablan sobre una corte que no está a la altura del momento, una corte que ha traicionado, una corte que hace cálculos políticos. Creo que lo primero que debemos preguntarnos es, ¿esta corte ha actuado, no digo bien o mal, digo, ha actuado políticamente o ha actuado jurídicamente en los últimos años desde su punto de vista? Una pregunta difícil porque unas veces ha actuado de una manera y otras veces ha actuado de otra forma. Hay que decirlo con claridad, la Corte Constitucional, formada por juristas con supuesta formación constitucional, se ha dedicado en muchos casos a emitir fallos etéreos, ajenos a nuestra realidad, copiados o pretendiendo que fallos y filosofías del siglo anterior se apliquen a una realidad absolutamente diferente como es la ecuatoriana. Y en otros ha actuado con celeridad, ha actuado acorde con la necesidad. No se puede generalizar. Existen, repito, desde mi punto de vista, actuaciones buenas y actuaciones malas de la Corte Constitucional. Doctor, en este sentido, un poco para también ir concatenando este tema que estamos tratando con lo que están expresando la prensa escrita y los diferentes medios. Una nota de prensa como esta: la Corte congela el marco jurídico creado por Noboa. Esto lo desarrolla en la página 2, 3 y 7 y habla justamente de las preguntas que fueron suspendidas. Realmente hay un sentido por parte de la Corte de frenar el trabajo que está haciendo el presidente Daniel Noboa, o tal vez las observaciones o esta suspensión va por un poco el lado, y lo conversábamos ayer también con otro jurista, y no sé si usted también pueda concordar con aquello, por el lado de, a ver, específicamente, ¿qué quieres decir con este artículo? ¿Qué quieres decir con el de acá? Para que no exista ambigüedades, para que no exista demasiada amplitud al momento de aplicar estas normativas. Incluso ha presentado suspensiones también en los reglamentos que fueron enviados por el mismo Ejecutivo. ¿Qué quiere decir la Corte con esta suspensión? O si realmente está haciendo como una oposición al gobierno e impidiendo el trabajo, como ayer lo decía el ministro Reinberg, en materia de seguridad. Desde un punto de vista objetivo y del ciudadano común, puedo opinar indicándole que le está atando las manos al Ejecutivo para que no pueda proseguir con algo que en mi criterio es absolutamente plausible. El haberse introducido en la fibra íntima misma de los GDOs y empezar a perseguir, destruirlos o en su defecto tratar de cortar el área financiera de estos para que deje de seguir haciendo daño a la ciudadanía, por un lado. Pero por otro lado, yo debo anotar que la Corte Constitucional, contraria a los principios que ella pregona y exige, no motiva una providencia mediante la cual notifica sin ningún razonamiento que suspende artículos y por ende ata de manos al Ejecutivo para la aplicación de las leyes que han sido observadas. Dígame usted, ¿cómo puede, en un tema tan delicado, el más alto tribunal de justicia del Ecuador no motivar, no explicar las razones por las cuales suspende el ejercicio de esta ley? Doctor, o de algunos artículos porque de la se misma? entiende. ¿No le parece contradictorio? Solamente termino con esta idea. ¿No le parece contradictorio que en lugar de entrar en forma célere, como ellos exigen y determinan que es su procedimiento, analizar el fondo para decirnos, señores, la ley es absolutamente constitucional o es constitucional, con la previa escucha
de los argumentos de parte y parte y no anticipa un criterio que, si bien puede ser cambiado más tarde, pero nos está dando ya una pauta de cuál es su posición política frente a las leyes. Esto deja mucho que pensar. Sí, pero, doctor, se supone que lo que hace la Corte al suspender la aplicación de ese articulado no es dar una opinión de si está a favor o en contra, no es, digamos, algo que requiera una explicación más allá de nos han presentado un reclamo razonable, hay el riesgo de que se violen derechos y hasta que verifiquemos que no se violen o se estén violando derechos, suspendemos su aplicación. ¿Por qué? Porque si es que se estuviesen violando derechos, y es lo que deberían responder más adelante, y no suspenden la aplicación de las leyes, luego tratar de revertir los efectos de la violación de derechos puede ser difícil, ¿ya? O sea, si ya allanaron tu casa sin orden judicial previa, si ya indultaron por esta vía especial a militares que pudieron haberse excedido en el uso de la fuerza o en el ejercicio de sus funciones, pues las víctimas podrían quedar, por decirlo de forma coloquial, ya bastante fregadas y no hay cómo restituirles por sus daños. Entonces, lo que la Corte hace es, paremos un segundo mientras revisamos. Tiene que haber una motivación de fondo para eso. Desde luego. Toda providencia judicial, toda resolución de juez, no se diga de un magistrado de la Corte Constitucional, tiene que tener motivación, tiene que tener la razón por la cual obra de una u otra manera. El punto que usted me expone es un punto muy interesante. Me parecería ser un argumento de la misma Corte Constitucional para haber procedido así. Y no le quito razón, pero desde el punto de vista jurídico le contradigo respetuosamente, desde luego, indicando por qué ellos exigen motivación para cualquier petición que un ciudadano realiza y acude ante ella, pero ellos resuelven, sin embargo, sin ningún tipo de motivación. Y como dijo el ministro, no sé si sea tan así, a través de un boletín, simplemente informa que se quedan suspendidos tales y cuales artículos. Ahora, Sí, doctor. claro, y es muy respetable lo que nos dice y por eso le agradecemos su presencia y muy interesante para nosotros, pero de nuevo, más allá de que si están haciendo bien o mal la Corte, la forma en que el gobierno se viene encima de ellos puede ser preocupante, incluso para quienes, como usted digan, la Corte se ha equivocado. Que el ministro, los ministros más bien, y el presidente de la Asamblea salgan flanqueados por generales para tratar de influenciar a la Corte o por lo menos regañarla, y que el gobierno ahora quiera hacerlos sujetos de juicio político, parece una intromisión primero del Ejecutivo y el Legislativo sobre el Poder Judicial o la Corte Constitucional, que en teoría está encima y fuera de todo esto, y también una intromisión de lo militar y policial en lo civil y ordinario. ¿No le parece que eso es inapropiado o peligroso? Mire, sí, más allá de las formas que podríamos criticar, observar o no estar de acuerdo, yo le invito a una reflexión. Estamos peleando contra un enemigo que es capaz de haber introducido sus garras en la función judicial, en la policía, en la clase militar, en las Fuerzas Armadas, en la ciudadanía en general, en la banca, en el comercio. No podemos vivir en paz. Este ejército del mal, que está financiado por recursos ilimitados del narcotráfico, ¿usted cree que le podemos enfrentar llamándole previamente al fiscal y decirle: señor fiscal, disculpe lo coloquial, desde luego, le voy a allanar la casa al señor fulano de tal, con quien sospecho que tiene relaciones de carácter de lavado de dinero con tales y cuales grupos de delincuencia organizada? ¿Usted cree que si obramos de esta manera vamos a lograr el objetivo de que nuestros hijos, de que nuestros nietos, de que nosotros podamos circular como hasta hace 20 años lo hacíamos, con libertad aquí en el país? Dígame, ¿es que tenemos que disfrazarnos, y perdone nuevamente lo coloquial, de monjitas para enfrentar el mal? ¿O tenemos que salir
con las armas que tenemos y con aquellas que dispone el sentido común para enfrentarlos. Sí, es verdad, se pueden atropellar derechos, pero dígame una cosa, ¿y acaso los derechos que nos atropellan a nosotros todos los días, el derecho a la libertad, el poder ir a la función judicial con libertad, a no ser amenazado por expresar mis sentimientos y mi forma de pensar ante ustedes y correr riesgo de que al salir de la puerta de mi casa me den 10 tiros? Dígame, ¿acaso no es mejor proteger al ciudadano común que proteger a la delincuencia? De acuerdo, doctor, y la verdad que la discusión que nos plantea da para hablar aquí horas, pero creo que ya nos va ganando el tiempo, Astrid. Sí, doctor Maya, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en la mañana en RTP. Se nos quedan unas preguntas, sin duda alguna. Para mí un gusto estar aquí y estoy siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable por su análisis y bondadoso por compartir con nosotros su conocimiento. RTP